Bienvenido a Manhwa Keopsa Spoilers. Adelante, ten cuidado. El manhwa comienza presentándonos al sabueso de la familia Baskerville, Vikir Van Baskerville. Y según las palabras del sabueso, que era leal a su familia, fue acusado falsamente de asociación con el clan demoníaco. Fue ejecutado en la guillotina y, en ese momento, decidió que si tenía una segunda oportunidad, se vengaría y no volvería a vivir como un sabueso. Abre los ojos y se sorprende al ver una cuna, y se pregunta dónde está, porque su cuerpo pesa, y su entorno es ruidoso, y se pregunta si es el infierno. Nos enteramos de que en realidad está en la finca de los Baskerville, y nos presentan a un hombre llamado Hugo Le Baskerville, el patriarca de la familia Baskerville. Camina por la habitación llena de niños, comentando que todos son basura, pero se da cuenta de que uno de los niños no llora, y ese es Vikir. Ordena a sus hombres que lleven a los niños a la cuna de espadas, y Vikir explica cómo ese hombre es el principal culpable de su ejecución, y después de ver a un Hugo más joven, está seguro de que ha retrocedido a cuando era niño. Explica cómo vivió su vida anterior como sabueso. Recibió un mal entrenamiento cuando era más joven, pero que un sabueso se dedica a la misión, ya sea un asesinato, una emboscada, etc. Ellos se encargan del trabajo sucio. Todo se hace para que la familia Baskerville sea una de las mejores. Y la razón por la que Vikir era tan leal era que quería ser reconocido por Hugo. Y 10 años después de que se abriera la puerta al reino demoníaco, los humanos salieron victoriosos sobre los demonios, y la recompensa que se le dio al leal sabueso estaba siendo sacrificada. La razón principal por la que fue ejecutado se debió a que sabía demasiado, y aunque ahora quiere vengarse, actualmente solo es un niño, pero ser trasladado a la cuna de espadas es una buena oportunidad para él. Explica que la cuna de espadas es una prueba que deben superar los niños nacidos en la familia Baskerville, y se trata de un laberinto de espadas, en el que los niños deben navegar hasta el río Estigia. Es un río legendario que da a los niños cuerpos increíblemente fuertes, pero hay un límite a cuántos niños puede afectar, y para ser el primero en llegar, tiene que salir directamente del muro de cuchillas. Lo vemos arrastrarse por él, hablando de cómo no recibió las bendiciones en su vida anterior, pero esta vez será diferente. Lo vemos caer al río y, mientras se hunde, vemos que las heridas de su cuerpo empiezan a cicatrizar. Necesita aguantar esto el mayor tiempo posible, sin importarle lo doloroso que sea. Vemos a unos asistentes de la familia diciéndole que salga del río, y Hugo se ríe, preguntando cuánto tiempo ha pasado desde que se metió en el río. Y el mayordomo jefe Barrymore dice que han pasado 7 minutos. Hugo dice que podría morir y le dice a Vikir que ya puede salir. Vikir ignora las palabras y comienza a beber el agua, pero empieza a perder el conocimiento mientras se recuerda a sí mismo que debe aguantar. Vemos a Hugo sacándolo del agua, y comenta cómo Vikir no solo se quedó en el río, sino que incluso se lo bebió. Le pregunta a Barrymore por el nombre de Vikir, y Barrymore se lo dice. Hugo comenta cómo ha nacido un hijo codicioso. Vikir le dice que lo disfrute mientras pueda, porque piensa aprovechar este tiempo para afilar sus colmillos con el fin de tomar la cabeza de su amo, y hará desaparecer a la familia Baskerville. Aprendemos más sobre el pasado de Vikir. A los 8, tenía talento suficiente para ser un genio, pero en los Baskerville se le consideraba normal. A los 20 se concentró en asesinatos, a los 29, llegó a su límite en el manejo de la espada, a los 30, el clan demoníaco comenzó a invadir, a los 39, vivió la era de la destrucción, masacrando monstruos, y el 39 fue cuando los humanos ganaron la guerra contra los demonios, y el 40 es cuando fue premiado por su lealtad a la familia, y su recompensa fue su ejecución. Termina la lección de historia y abre los ojos para ver que está en la guardería y que, al haber absorbido la bendición del río, su punto de partida en esta vida es mejor que en la anterior. Vemos a una enfermera dándole un regalo a Vikir, preguntándose por qué la señora le hace un regalo. Lo deja en la cuna y se marcha. Vikir observa cómo se abre el regalo y salen de él un par de mambas ensangrentadas. Se pregunta si ella las envió para asesinarlo, y como hay unas cuantas mams en la familia, por lo que probablemente estén intentando reducir la competencia. Las serpientes sisean y golpean hacia él, y él las agarra del aire, y dice que como se espera de la familia, y que definitivamente va a acabar con la familia. Se pasa al día siguiente, y vemos a los asistentes de la familia jadear de horror al encontrar a Vikir durmiendo plácidamente junto a las serpientes muertas, y a todas las niñeras encargadas del turno de noche torturadas y ejecutadas, pero que siguen sin saber por qué aparecieron las víboras. Solo Vikir sabía la verdad.
Nos da un salto temporal de 8 años. Vemos a Vikir y a los otros niños asistiendo a una conferencia sobre los niveles de la esgrima. Los que no pueden imbuir maná en sus espadas se llaman principiantes, y los que pueden imbuir un poco se llaman expertos, los que pueden emitir maná en forma líquida se llaman graduados, y por último, los que pueden mantener una forma sólida, y cambiar el aura libremente se llaman maestros. Y Hugo está en el nivel de un maestro. Vikir se da cuenta de que necesita recuperar más de su poder antes de su regresión, y vemos a uno de los asistentes observando a Vikir, comentando lo rápido que aprende, y que tiene mucho más talento que el resto. Vikir se pregunta cuántos años necesitará para matar a Hugo, y vemos a algunos estudiantes sonriéndole. Los 3 chiflados le acosan y dicen que han oído rumores extraños sobre él. Como cuando pasó 7 minutos en el río Estigia y mató a 2 víboras cuando era un bebé. Vikir reconoce a los 3 bobos como el grupo que lo persiguió en su vida anterior, y se llaman el Tridente de Baskerville, y todos tienen nombres bobos. Así que los llamaré por el número de hebras que tienen en la cabeza. Le dicen a Vikir que les cae mal, y él se da cuenta de que serán un grano en el culo en el futuro, así que debería ponerlos en su sitio ahora. Le sacan un cuchillo, y el bobo 1 le dice que ha oído que su cuerpo es de acero, por lo que no debería poder ser dañado por las cuchillas, así que no debería morir si le apuñalan. Se llaman unos a otros, y el bobo 3 se pone detrás de Vikir y le tapa la boca para que no pueda respirar. Vikir decide seguirle el juego un rato, y ellos observan, pensando que es imposible que los rumores sean ciertos, y siguen pasando los minutos, y se van quedando progresivamente más impactados porque se dan cuenta de que era verdad. Deciden dejarlo ir porque no es divertido, pero Idiota 3 ve que su mano está ensangrentada y empieza a gritar. Le preguntan a Vikir qué está haciendo, y le ven limpiándose la sangre de la boca tras arrancarle un trozo de la mano a Idiota 3. Los otros 2 le dicen a Vikir que no le tienen miedo, mientras que el 3 grita diciendo que sí. Lo miran torpemente, y luego le dicen que se calme, y que lo llevarán al cura para que lo cure. Vikir pregunta quién les ha dejado marchar, y uno se da la vuelta y apuñala a Vikir, y este le responde diciéndole que parece que no sabe cuál es su sitio, y que deberían seguir jugando. Le da un puñetazo en la cara a uno, y los demás le llaman. 2 prepara su guardia, y Vikir le da una patada directa a la cúpula. Corte de pelo gratis para su hermano. 3 cae al suelo, y Vikir le dice que no tenga miedo, y que mejorará después del tratamiento, pero no le dejará salir de la habitación, y deberá vivir con algunas molestias. Pero dejará salir a uno de ellos, y preguntan cuál puede irse. Les dice que tendrán que decidir, y les entrega el cuchillo, diciéndoles que no esperará mucho, así que decidan rápido, porque uno de ellos debe vivir. Todos los hermanos miran el cuchillo y luego se miran entre sí, y entonces vemos a Vikir detrás de la puerta escuchando cómo se golpean. Barrymore le cuenta a Hugo una situación con el clan Morg en las minas, y que ellos afirman que las minas les pertenecen. Hugo le dice que pueden discutirlo más tarde, y que el clan Morg puede acudir a ellos primero, y le pregunta si hay algo más que informar. Barrymore le dice que Vikir tiene la nota más alta en su examen escrito, y Hugo pregunta cuándo es el examen físico. Barrymore dice que dentro de 5 días, y que los caballeros guardianes ya han desalojado las instalaciones. Barrymore le dice que hay algo que necesita saber, y le cuenta a Hugo la pelea entre Vikir y los 3 chiflados. Hugo pregunta cuántos murieron, y Barrymore le dice que nadie murió, pero que todos han sufrido daños bastante graves. Mientras que se recuperaron físicamente, su mental está arruinado, y es proporcionado por Vikir. Esto sorprende a Hugo, y se corta al hablando con Vikir. Le dice a Vikir que ha crecido, y Vikir le saluda, y menciona cómo se ha enterado de la pelea. Vikir le dice que ya han recibido el tratamiento adecuado, y Hugo habla de la inestabilidad mental que les ha causado. Los niños empezaron a comer separados unos de otros, y ahora ni siquiera se hablan, y sus técnicas de combinación eran decentes antes, pero ahora están arruinadas. Vikir sonríe, y Hugo le pregunta si cree que ha estado mal lo que ha hecho, por el daño que ha causado a sus hermanos. Vikir le dice que él es más fuerte, y ¿cómo pueden equivocarse los fuertes? Hugo le dice que ya ha hablado con las trillizas y que le perdonarán, pero menciona que no se siente culpable. Vikir se sorprende de que le hayan perdonado, y recuerda a la hija de otra familia arruinada por los Baskerville que acudió a Hugo diciéndole que le perdonaba, y le ofreció una misa.
Y que la respuesta de Hugo fue decirle que cree que el perdón es una excusa que ponen los débiles porque son demasiado débiles para llevar a cabo la venganza. Vikir le dice esto a Hugo, y Hugo sonríe, y le dice que solo los fuertes permanecerán en la cima, y que la debilidad es un pecado. Y le dice a Barrymore que permita a Vikir recoger el tentempié que quiera del almacén de comida, y lo justo para que pueda salir solo. Vikir pide chocolate, y le da las gracias, y comienza a salir, pero Hugo le llama, diciéndole que haga bien el examen de evaluación, y que no pierda ante los descendientes directos. Esto disgusta a Vikir, pero le dice que está de acuerdo. Se corta a Barrymore mostrando a Vikir el chocolate del clan Moore, y que es de su más alta calidad, pero Vikir le dice que no quiere nada procesado, y que quiere granos de cacao con un rico aroma. Barrymore está perdido, y entonces vemos a un chef mostrando a Vikir judías ensangrentadas, y Vikir empieza a comérselas. Barrymore observa esto y piensa que le debe gustar el chocolate, y que Vikir acaba de utilizar esto para conseguir todo el chocolate que quiera, y le felicita. El chef pregunta a Vikir si quiere que procesen el chocolate, y Vikir dice que no, y Barrymore vuelve a estar confusa. Nos enteramos de que Vikir no quería que comieran, y que serían útiles durante el examen práctico dentro de 5 días, y vemos a Vikir de pie en un bosque, pero empieza a sonreír diciendo que los Baskerville sufrirán una gran catástrofe. Aprendemos algo más sobre la historia de los Baskerville, y también se les conoce como la familia Berserker. Cuando un miembro de la familia puede dar sus primeros pasos, se les pide que corran montaña arriba. Y además de los tiempos asignados, son incapaces de descansar. Y cuando llega la hora de dormir, se les obliga a dormir con el cadáver de un monstruo para que se adapten a los duros entornos, y después de ese momento, es hora de que los sabuesos comienzan sus evaluaciones, pero estas extrañas acciones son las que les han valido el apodo de la familia Berserker. Hoy es el día del examen de supervivencia, y se encuentra en una montaña llena de monstruos. Los estudiantes son presentados a su instructor Pablo, quien les dice que la evaluación es simple. Sobrevivir aquí durante un mes, y cazar monstruos, y que son 10 puntos si sobreviven, y si lo hacen sin quedar incapacitados, son 30 puntos. Si saboteas a otros y sobrevives, son 50, y si sobrevives tras derrotar a un monstruo, son 70, pero si haces todo lo anterior, son 90 puntos. Y que si le quitas la placa a alguien, ganarás todos sus puntos, y espera que recuerden la lección de Hugo de que la arrogancia es la muerte. Pablo les aconseja que no salgan de la zona designada, ya que la cordillera tiene muchas cosas por descubrir, así que muévanse solo por las zonas en las que han subyugado a los monstruos. Durante el examen, también habrá caballeros guardianes observando a los estudiantes. Algunos de los otros chicos empiezan a hablar de Vikir, pensando que no le irá bien en el examen práctico. Vikir sonríe y dice que ha pasado tiempo desde la última vez que estuvo aquí, y vemos que las trillizas aún le tienen miedo. Pavlov dice que cuando suene la campana empezará el examen, y reza por su suerte. Suena el timbre, y vemos a todo el mundo salir corriendo, y vemos a algunos estudiantes intentando encontrar una zona ventajosa en la que quedarse. Los trillizos discuten sobre dónde ir, y Pavlov observa, y piensan que no se fomenta que los niños se maten entre ellos, sino que está permitido, pero la pena es perder puntos si matas a alguien. Y esta es otra razón por la que los caballeros guardianes son útiles, para mantener las bajas al mínimo. El guardián de Vikir observa confundido lo cerca que está de la zona restringida, y está deseando ver las habilidades de Vikir. Vemos a Vikir frente a un árbol rojo y, como ha encontrado su hogar temporal, decide que es hora de descansar, lo que sorprende a su perro guardián. El tiempo avanza y vemos a Vikir reunir provisiones, mientras los otros niños luchan entre sí y contra los monstruos. Vikir se lo toma con calma y se concentra en relajarse. Su perro guardián se pregunta si Vikir está planeando esconderse todo el tiempo, y que parece que los rumores en torno a Vikir eran falsos, y decide que no tiene sentido seguir observándola. Vikir sonríe ahora que por fin se ha ido, y rememora la acampada con unos antiguos camaradas, y así fue como se enteró de la existencia de las malditas judías. Vemos cómo los queman el fuego y, una vez terminados los preparativos, decide que es hora de iniciar la caza. Unos días más tarde, se adentra en la zona restringida y menciona que solía vagar por la zona de forma casual y que está intentando encontrar el hábitat de algo. Oye el sonido de un fuego y ve un poco de mierda en llamas. Comenta que solo hay una bestia que caga fuego, y que se alegra de verla, y nos presentan al sabueso infernal. Suelta un gruñido.
Vikir menciona cómo apenas fue capaz de matarlo en su vida pasada a los 18 años, por lo que teniendo solo 8 ahora, es imposible para él derrotarlo solo, pero conoce un método para hacerlo. Vemos a los dos cargar el uno contra el otro, y él explica que su primera debilidad es que solo pueden moverse en línea recta, por lo que el cambio de dirección es difícil. El sabueso infernal está confuso, y vemos a Vikir explicándole que es incapaz de cruzar el agua, por poco profunda que sea. Lo tira al suelo y huye de él mientras intenta perseguirlo. Le salta encima, y vemos cómo le mete algo en la boca. Este se da cuenta de que tiene algo en la boca y cae al suelo gimoteando. ¿Qué hace el perro? Vikir explica que el chocolate es veneno para ellos, especialmente el de sangre, y vemos al perro moribundo. Apuñala al perro en el riñón, matándolo, y absorbe la energía del perro, que fortalecerá su cuerpo. Al instante nota que su espada se siente más ligera, y dice que puede ponerse a la altura de donde estaba antes. Y se pregunta cómo se sentiría Hugo al ver a un monstruo con una calificación de riesgo de B, y con esto se ha asegurado el primer puesto en el examen. Y planea pedir una gran recompensa, pero no especifica cuál. Oye que algo se acerca por detrás, y ve a un grupo de perros infernales, y dice que deben haber oído los gritos de los otros, y dice que es reconfortante que estén planeando vengarse, mientras le cortan la cabeza al otro perro. Los otros perros se asustan al instante, y Vikir se pregunta por qué se asustan, porque son monstruos que nunca se someten, y se gira para ver un perro de 3 cabezas, y lo reconoce como un cerbero, un monstruo con un índice de riesgo de ahí, pero que no debería estar aquí abajo. Se da cuenta de que está herido, y mucho, y piensa que debe ser obra de los bárbaros que viven sobre la montaña. Ahora quiere matarlo como sea. Nos enteramos de que Vikir ha estado ocultando su poder en la casa principal, y que ya es un experto en espadas, y que ya domina la tercera técnica, y que ha alcanzado un nivel que incluso los sabuesos adultos desean alcanzar. Se lanza hacia Cerberus y le golpea en la cara. Una de las otras cabezas le muerde, y él la acuchilla, y se da cuenta de que puede hacerlo. Especialmente después de haber refinado su habilidad con la espada durante años, y con su cuerpo fortalecido por el río Estigia, fue capaz de infligir daño a Cerbero. Pero en realidad, era justo lo que él pensaba, y Cerberus le rompe la espada, y en el momento en que baja la guardia, Cerberus demuestra que lleva ese dog dentro, y abofetea a Vikir, haciéndole caer de espaldas contra un árbol, y tose sangre. Si quieres saber más sobre Cerberus, puede hacer una pausa y leer esto. Vikir se despierta sobresaltado, dándose cuenta de que estaba inconsciente, y siente un dolor en el brazo y se pregunta si lo habrá perdido, pero se da cuenta de que solo está arañado, y se alegra por el efecto del río Estigia. Cerbero se precipita y destruye el árbol que hay detrás de Vikir. Se da cuenta de que no puede recibir un segundo impacto, y que debe encontrar la mejor manera de salir de esta situación, y la mejor opción en estos momentos es huir, porque si no fuera porque el Cerbero está herido, ya habría muerto. Ve la valla que marca el territorio restringido, y mientras pueda conseguir un objeto específico, podrá ganar, pero si le pillan, morirá. Cerberus sigue persiguiendo al Vikir que corre, y por fin ve lo que busca. Sigue corriendo más cerca, y con Cerberus justo detrás de él, salta hacia adelante. Cerbero salta hacia él, pero cae en una trampa que Vikir ha preparado antes. Se trata de lanzas de madera recubiertas de chocolate, por lo que también envenenará a Cerbero. Vemos como 2 de las cabezas comienzan a vomitar mientras la cabeza restante le gruñe. Vikir recoge una lanza y la lanza, pero rebota en Cerberus. Empieza a contar los pasos que da Cerberus, y con cada paso se acerca más y más a su cara, pero cae víctima del veneno y se desploma. Vikir se siente aliviado, y se alegra de que los rumores sean ciertos, y nos enteramos de que la lanza que lanzó era diferente al resto, y que ha sido mezclada con veneno de mamba sangrienta, que no permite dar más de 7 pasos. Siente la energía de Cerbero, lo que confirma que está muerto, pero se pregunta cómo va a llevarlo de vuelta, pero la causa de la muerte debe ser lo suficientemente obvio que el perro guardián que lo vio tallar las lanzas puede ser su testigo. Pero antes de eso, tiene algo más que hacer, y nos enteramos de que Cerberus probablemente estaba vigilando una mazmorra. El mamba describe lo que es una mazmorra, pero a estas alturas, estoy seguro de que todos sabemos qué esperar. Vikir entonces hace lo desagradable y se cubre con la mierda de Cerberus para poder evitar a otros monstruos en el camino a la mazmorra. A continuación, comienza a retroceder sobre los pasos de Cerberus,
y encuentra la entrada a la mazmorra que Cerberus estaba custodiando. Lo reconoce de su vida pasada, y que dentro de 10 años estará vacío, pero actualmente no lo está. Sonríe emocionado y se pregunta qué tesoro le estará esperando. Mientras Vikir camina por un túnel, se da cuenta de que hay vetas de minerales de rubí por todo él, y ve una luz al final del túnel. Camina hacia la luz, y vemos un altar con una gema amenazante encima. La música de Jojo empieza a sonar cuando se acerca al altar y ve un esqueleto que ha muerto apuñalado. Y debido a que las manchas de sangre están tan secas, debe haber pasado un tiempo, y recoge una nota dejada en el suelo. La nota menciona que se llama Caín, y Vikir reconoce la letra como una Baskerville, y la nota dice que escribió esto para que las generaciones futuras no cometan el mismo error. Y menciona cómo se ha hablado de la cueva como una leyenda, pero él y su hermano Abel se encontraron con este lugar, y asaltaron la mazmorra juntos. Y después de matar a muchos monstruos, encontraron la tarea final, y les causó estar atrapados aquí durante 3 años. Vikir se pregunta por qué querían tanto el tesoro y se da cuenta de que la tarea final probablemente sea el altar. Lo lee y dice que al entrar, es 1, pero una vez dentro, son 2. Al salir, es 1. Si alguien entiende este acertijo, en realidad eres la cabra. Caín explica que él y su hermano reflexionaron sobre el texto durante un tiempo y llegaron a la conclusión de que, como son gemelos y compartieron el vientre, eran 1, pero después de nacer, eran 2. Por eso, para hacerse con el tesoro, deben volver a ser 1. Pequeño Sus. Pero esto significaba que solo uno de los hermanos podía salir de ese lugar, y se pelearon, y terminó con Caín matando a Abel. A pesar de esto, no pasó nada. Empezó a arrepentirse de lo ocurrido, y decidió abandonar este lugar, y dejó la nota para advertir a los demás de que lo mejor es marcharse, ya que aquí no hay nada que ganar. A Vikir le confunde que se hayan ido con las manos vacías, y dice que ni siquiera tiene un gemelo. Y como la misión es la misma independientemente de que no sea gemelo, significa que han entendido mal la misión. Vikir trata de pensar en lo que podría significar. Mira el esqueleto de Abel y se da cuenta de que tuvieron mala suerte, y que el problema implica el pasadizo y la cámara brillante. Él es el 1 cuando entra en el pasadizo, pero cuando entra en la habitación luminosa, tiene una sombra y ahora son 2. Y cuando la oscuridad reaparezca, se abrirá la etapa final, y que la respuesta es la sombra. Rompe el rubí, y vemos que forma una puerta que se abre, y ve la reliquia que hace que los gemelos luchen. Vemos una espada maligna, y la escritura que dice que solo un Baskerville puede reclamar la espada, que se llama Belcebú. Vikir reconoce el nombre. Y dice que vio un libro ilustrado que lo mencionaba en su vida pasada, y que la mosca glotona Belcebú que era un monstruo sin precedentes que invadía su continente en las viejas leyendas. También se le llama una de las 7 calamidades, y para detener las calamidades, los jefes de las 7 familias dieron un paso al frente, y cada cabeza luchó contra una constelación. Y la cabeza de los Baskerville fue la que luchó contra Belcebú, y los restos del demonio se almacenaron en las tierras de los Baskerville, y se dice que su energía atrajo a los monstruos, pero nadie creyó la leyenda. Pero la leyenda es cierta, y en el futuro, los demonios toman la espada y asesinan a innumerables humanos, pero él no permitirá que suceda esta vez. Agarra la espada, y una aura se desata de la empuñadura y se clava en su mano, y luego se desvanece, solo para reaparecer en forma de hoja en su brazo. Ahora que Vikir es Ezio, dice que tiene suerte de haber recibido la espada, y se pregunta cuánto más fuerte le hará en esta vida. Vikir se da cuenta de que no hay nada más que obtener y decide regresar, pero de repente siente náuseas y cae de rodillas. Belcebú deja escapar un zumbido y le vemos salir a trompicones de la cueva, lidiando con un hambre inmensa. De repente huele algo, y Belcebú empieza a tirar de él hacia la dirección del olor, y encuentra el cadáver del sabueso infernal de antes. Belcebú comienza a pomelo el cadáver, y se da cuenta de que ha estado hambriento durante un tiempo. Y comenta cómo espera que la razón por la que la montaña es tan estéril no sea Belcebú, y contempla cómo va a manejar el hambre. Belcebú intenta arrancarlo, y vemos que se forma en una especie de ventana de estado, que muestra sus habilidades. Y aprendemos que en la leyenda, Belcebú podía absorber habilidades enemigas,
y como se decía que el número era infinito, muchas personas perdieron sus habilidades ante él. Nos enteramos de que la habilidad que aprendió hace que el enemigo sangre profusamente incluso de un pequeño corte. Le pica la curiosidad y se acerca a Cerbero, y Belcebú se vuelve loco, y le dice a Belcebú que no se lo devore todo, pero no le hace caso, así que le da un tortazo. Vemos que ha ganado 2 nuevas habilidades, y una de ellas es la regeneración, y vemos que hay una rata debajo de Cerberus que debe haber sido absorbida. Y se alegra de haber recibido una habilidad relacionada con quemaduras de Cerberus. Y como ya ha terminado de preparar al monstruo, decide esperar. Se corta a todos los niños Baskerville andrajosos y heridos, y los jóvenes sabuesos recibieron recompensas basadas en el monstruo que mataron. Y que uno de los monstruos asombró a los Baskerville que estaban allí, y corta a Hugo preguntando quién lo atrapó. Barrymore le dice que fue Vikir, y que accidentalmente cruzó a la zona restringida, y cazó a Cerberus. Hugo dice que incluso los guardianes evitan a Cerbero, y Barrymore le informa de que fue herido debido a los bárbaros, y que Vikir utilizó veneno. Hugo pregunta qué tipo de veneno es lo suficientemente fuerte para él, y cómo pudo Vikir obtenerlo, a lo que Barrymore responde diciendo que no sabe nada más, y que quería preguntarle a Vikir, pero decidió dejarlo descansar. Hugo sonríe, diciendo que es astuto, y Barrymore dice que le sorprendió que tuviera tanto talento ya que no es de una de las prominentes familias Baskerville, y Hugo dice que él no es como los otros patriarcas, y que no discrimina basándose en el linaje. Y no importa de dónde vengan. Si tienen talento y rencor, eso es todo lo que le importa. Barrymore se disculpa por mencionar a las familias, y Hugo le dice que no se preocupe, y que necesita un estimulante anímico. Barrymore le dice que llamará a Vikir. Vemos a Vikir frente a Hugo, y Hugo menciona que atrapó a Cerberus, y le pregunta cómo lo hizo. Vikir dice que puso chocolate en su lanza, lo que confunde a Hugo, pero le explica que el chocolate es letal para los caninos, y Hugo le pregunta si por eso le pidió chocolate previamente. Vikir dice que sí, y Hugo menciona como yo que Vikir no respondió adecuadamente cuando otros le preguntaron sobre la casa, y pregunta por qué. Vikir dice que es porque él no es su amo, y Hugo pregunta quién lo es. Vikir responde que, como forma parte del clan, el amo del clan es su amo. Hugo sonríe y dice que ha aprendido bien, y como recompensa, el cadáver de Cerberus le pertenece únicamente a él, y le concederá otro deseo ya que ha sido el que ha conseguido la puntuación más alta. Vikir se alegra y pide acceso a la epistoloteca. Suena un poco cerca de Epstein, un poco raro, campeón. Nos enteramos de que la biblioteca es una de las más grandes del imperio, y se encuentra en el clan Baskerville. Hugo le pregunta si es consciente de que solo el patriarca y el segundo al mando y sus descendientes directos pueden acceder a la biblioteca. Vikir le dice que lo entiende, y piensa para sí que entrará a hurtadillas. Pero Hugo le dice que puede entrar, lo que le sorprende. Hugo le dice que lea sobre la sexta técnica, que casualmente está en la sexta zona de la biblioteca. A Vikir le sorprende que Hugo deje que un hijo bastardo lea la sexta técnica, y nunca se ha dado el caso de que un niño con el segundo nombre de Van haya podido pasar de la cuarta técnica. Vikir también explica que Hugo está hasta la séptima técnica, y antes de su regresión, estaba hasta los 9 colmillos, supongo que así es como llaman a las técnicas. Y no puede olvidar lo que pasó anteriormente, por lo que definitivamente superará a Hugo. Porque planea obtener el mayor tesoro de los Baskerville, que son las enseñanzas del primer patriarca, y planea conseguirlo de Hugo. Hugo le dice que espera que lo aprenda, y Vikir le dice que superará sus expectativas. Y que Hugo no reconocerá el valor del libro que le regalará. La imagen muestra a Vikir en el interior de la biblioteca, recorriendo los libros y viendo un montón de libros que ya había querido leer. Vuelve a mencionar cómo los ilegítimos no pueden aprender por encima del cuarto colmillo, que mantiene a raya a los peones, por lo que no pueden desafiar a los descendientes directos. Encuentra un libro cerrado y sigue sorprendido de que Hugo lo permita. Y dice que Hugo probablemente solo lo permitió porque no creía que un niño de 8 años pudiera memorizarlo en un día, y desbloquea el libro. Sin embargo, en su vida pasada, estudió las teorías del primer hasta la cuarta colmillo. Así que fue capaz de adivinar la teoría del quinto sin que nadie se la enseñara. Lee el libro y se da cuenta de por qué no pudo hacer el quinta colmillo anteriormente, y reitera cómo los niveles de la esgrima se escriben como colmillos, y el número de los colmillos se correlaciona con el aura que desprende la espada.
Dice que no le importa el sexta colmillo, y que eso es porque desea un nivel aún más alto. Vikir va a marcharse, pero los perros guardianes de la biblioteca le dicen que debería intentar quedarse más tiempo, y que si se marcha para recoger algo, ellos se lo conseguirán. Les dice que ha terminado, lo que les sorprende, y les dice que solo piensa hojear las escrituras antes de irse, así que no le hagan caso y sigan con su trabajo. Les parece raro que vaya a un rincón lleno de escrituras inútiles, y creen que no conoce el valor porque es joven. Y piensa que simplemente no saben que aquí hay un tesoro escondido. Camina por las estanterías y se fija en algo, que resulta ser el libro que estaba buscando. Y es un libro sobre los fundamentos de los colmillos, que ni siquiera los niños Baskerville leen. Y debido a que las páginas están rasgadas, se considera basura. Pero él sabe la verdad sobre el libro, y antes de su regresión, encontró un libro extraño en una mazmorra, y era una sola página arrancada de un libro. Tras descubrir que lo había escrito un Baskerville, Hugo se volvió loco por él y buscó en todos los libros para encontrar su procedencia. Hugo se volvió loco por el 10º colmillo y envió a todos sus sabuesos a buscar las otras 6 páginas. Pero cuando descubrió que las otras familias tenían las páginas, les declaró la guerra a todos. Tras un enorme sacrificio, se recogieron todas las páginas, y la recompensa por todo ello fue que Hugo dijera, buen trabajo. Esto todavía enfurece a Vikir, y no dejará que esto ocurra esta noche, y como fue él quien encontró todas las páginas, recuerda lo que había en ellas. Y debido a no tener acceso al libro, no pudo pasar del 4.º colmillo. Vemos una página del libro, y es realmente simple, y comenta cómo puede entender por qué otros no conocían el valor del libro, pero en el momento en que utiliza las páginas que faltan, se convierte en una obra maestra. Incluso después de haber alcanzado el nivel más alto de aura de graduador, necesita recuperar sus fuerzas a los 15 años. Vemos pasar el día y la noche, y Vikir sigue leyendo. Se da cuenta de que fue suficiente, y después de un día entero, memorizó el libro. Ya no siente la presencia de los perros guardianes, y comprende que debido a su juventud, dibujar el 10º colmillo no es posible, pero al menos debería ser capaz de dibujar la 5.ª colmillo. Se concentra, y le vemos visualizar a un oponente en su mente, y utiliza la primera técnica y rebana al objetivo, y luego hace lo mismo con la segunda técnica y la tercera, e incluso con la 4ª. Y mientras se prepara para la 5ª, piensa en lo patética que fue su vida anterior, y en cómo nunca aprendió una técnica de espada adecuada, por lo que fue maltratado. Y todo por ser hijo ilegítimo. Se niega a volver a vivir aquello, y le vemos prepararse para apuñalar al adversario. Al acercarse, ve la imagen de Hugo dentro de él, y lo corta en pedazos, usando el 5.º colmillo. Jadea después de usar la técnica, y se da cuenta de que aún está demasiado débil. Pero está emocionado por haber podido dibujar el 5.º colmillo, y estaba tan contento que casi llora. Mira a su alrededor en busca de una espada. Si quieres saber más sobre los niveles de cultivo, puedes hacer una pausa y leer esto. Vikir dice que mientras su maná pueda soportarlo alcanzará un nivel superior al anterior, y sigue contento por su progreso. Canaliza aura en su mano, y vemos que ahora es un graduado de clase baja. Un punto que le llevó 30 años antes, lo ha alcanzado con solo 8. Los graduados están en un nivel completamente diferente de los expertos en espadas. Y con su habilidad con la espada siendo mucho mejor que antes, será capaz de alcanzar la 10ª técnica. En comparación con su técnica anterior, que tenía un crecimiento rápido, pero límites cortos, la nueva es suave, y no tiene límites. Y se da cuenta de que sería capaz de derrotar a un graduado de nivel medio. Ya sea con el asesinato, o una pelea cara a cara. Pero no sabe cuánto mostrar a Hugo, porque no quiere mostrar ni demasiado poco. Pero necesita darle a Hugo algo que esperar, y quema la página para que Hugo no pueda conseguir la 10ª técnica. Pero esto no se aplica a él, los perros guardianes huelen el fuego, y ven el libro quemado, y él les dice que accidentalmente dejó la lupa, que quemó el libro. Ellos le dicen que no se preocupe, y que es culpa de ellos por no cuidarlo bien, y se alegran de que sea un libro basura. Él les dice que sí, y dice que ya que están ocupados con el clan Morg no deberían preocuparse por pequeñas cosas como esta. Ellos dicen que si lo mantienen en secreto ellos también lo harán. Y él les dice que le parece bien, y se disculpa por mantenerlos ocupados. Creen que es una buena persona y que hay que respetarle. Vemos a Vikir caminar por los pasillos y se para ante Hugo. Hugo le pregunta si ha sido iluminado,
y Vikir dice que más o menos, y Hugo le pregunta qué ha aprendido. Vikir da una explicación confusa, y Barrymore y Hugo se sorprenden y preguntan por su aura. Nos explican que el aura es una señal de que has entrado oficialmente en el reino de la espada, y que incluso los genios tienen que entrenar sin descanso hasta los 15 años para alcanzar el nivel de un experto en espadas de clase baja. Hugo le pregunta por qué se emociona, porque solo tiene 8 años, y le pide a Vikir que le muestre de qué está hablando. Vemos a todos los niños fuera y Barrymore le pregunta a Hugo cómo piensa poner a prueba las habilidades de Vikir. Hugo dice que planeaba liberar a un monstruo para que se encargara de él, y que se ha asegurado de preparar a uno hambriento. Vemos cómo se levantan las puertas y sale un orco encadenado. El cojo gruñe, y vemos que tiene una calificación de riesgo de una C. Los niños se sorprenden y piensan que es exagerado, pero se dan cuenta de que los caballeros guardianes intervendrán si es necesario. Vemos a Vikir enfrentarse al orco, y Hugo hace señas al ayudante para que suelte las cadenas del orco. El orco empieza a enfurecerse y suelta un rugido. Se abalanza sobre Vikir y este le corta el brazo al instante, lo que conmociona a los demás niños. Se lanza hacia él y le corta la pierna, haciéndole tropezar. Dice que el orco probablemente está sorprendido de que esté sangrando por primera vez, y que su habilidad pasiva de regeneración tampoco se está activando. Y esto es debido a la habilidad del Hellhound que le hace sangrar. Todos se sorprenden de que sea tan fuerte con solo 8 años, y Hugo permanece en silencio mientras observa. Vikir se da cuenta de que está intentando ver lo que ha aprendido en la biblioteca y decide enseñárselo. Hugo observa con curiosidad, y Barrymore se sorprende al ver a Vikir usar la hoja de aura. El orco levanta la vista, e instantáneamente le vuela la cabeza, matándolo al instante. Hugo se sorprende al ver a Vikir, y Barrymore dice que está seguro de que es un experto en espadas de clase baja, y que están asistiendo al nacimiento de un genio. Hugo le pregunta si eso es lo que ve, y Barrymore dice que no cree que vuelva a haber un genio así. Hugo le dice que algo le pasa al orco porque no se regenera, y que solo ganó porque el orco era débil. Vikir pregunta si hay algo más fuerte que el orco. Los chicos parecen confundidos, y Vikir piensa que es mejor mostrar un poco su poder, y si tiene suerte, será reconocido, y con suerte separado de Hugo. Hugo le pregunta a Barrymore por una criatura que capturaron para experimentar, y Barrymore le dice que queda una, y que se está muriendo de hambre. Hugo le dice que la traiga, y todos se sorprenden al ver un troll. Le vemos de pie frente al troll, y le pregunta a Hugo si puede empezar al instante, a lo que Hugo dice que sí. Vikir se lanza hacia el troll, y este va a darle un puñetazo, estrellando su puño contra el suelo. Vikir aprovecha para ponerse detrás, pero no ataca y salta hacia atrás. Los niños se preguntan por qué no atacó, y Hugo dice que fue bien pensando, y debido a la regeneración de un troll, solo valen los ataques mortales, y se necesita un plan para cazarlos. Los niños se preguntan si está tratando de cansarlo haciendo que lo persiga, y Vikir piensa qué hacer, y si usara toda su fuerza, podría matarlo instantáneamente, pero eso lo pondría en una situación difícil. Así que tiene que hacer algo para que parezca razonable, como usar su propio poder. Vikir corta su hombro, haciéndolo caer de rodillas. Los otros chicos comentan que el troll se va a regenerar porque no era mortal, y que la primer técnica no es lo suficientemente fuerte. Vikir está de acuerdo con ellos, pero entiende que la habilidad de sangrado lo mataría después de un tiempo. Hugo grita, diciendo que ya es suficiente y que podría volverse peligroso, así que para. Pero Vikir le dice que está cerca de una epifanía. Y planea rendirse si no puede matarlo en el próximo ataque. Hugo dice que está de acuerdo. Vemos al troll gruñendo, y Vikir dice que ya ha decidido cuánto poder mostrar, y que quiere que parezca que ha subido de nivel a mitad de combate, y se pregunta cómo reacciona Hugo. Vemos como 2 colmillos rojos empiezan a sobresalir del aura de Vikir, que al instante lo mata cortándole la cabeza. Esto sorprende a todos porque a los 15 años es cuando los niños empiezan a utilizar la primera técnica, pero por primera vez en la historia del clan, un niño de 8 años utilizó la segunda técnica, que normalmente se alcanza a los 18. Hugo está conmocionado, preguntándose lo que todos acaban de presenciar. Una semana después, vemos que en el comedor, Vikir está comiendo algo y se da cuenta de que todos le evitan, pero solo les ha revelado que está en la segunda técnica y que es un experto en espadas de rango medio, cuando en realidad es un graduado de rango bajo y está en la quinta técnica. Vemos que también desbloqueó una habilidad del troll, y mientras está pensando, vemos que se le acercan 3 caras conocidas. Son los 3 chiflados, y Vikir les pregunta si la última vez no fue suficiente, y ellos le dicen que les pareció genial lo que ha hecho. Lo que le hace escupir su comida,
y todos le preguntan si está bien, y él se pregunta por qué sus personalidades cambiaron, y se pregunta sobre qué hacer, pero es asustado por Barrymore. Y Barrymore le dice que se dé prisa con el patriarca. Se corta al exterior, y vemos un carromato que se acerca a la residencia de los Baskerville, mostrando la bandera del clan Moore. Y Hugo empieza a hablar con Adolf, el hermano del patriarca Moore, y dice que espera que este evento se desarrolle sin problemas. A lo que Hugo dice que siempre es así, pero Adolf le recuerda que el año pasado hubo heridos, y Hugo le dice que los niños solo se hicieron un rasguño, y se enoja visiblemente. Adolf también comienza a molestarse visiblemente, y su aura empieza a impregnar la habitación, y nos enteramos de que los dos clanes de renombre no solían disgustarse entre sí, y tienen un evento anual que permite a los niños de 8 a 15 años participar en una sesión de entrenamiento. Pero surgió un problema relacionado con la mina de rubíes y, tras un derramamiento de sangre, los dos clanes empezaron a enemistarse, pero el emperador les ordenó que siguieran entrenando, y en parte por eso vino Adolf en lugar del patriarca. Adolf dice que ha oído la noticia de una nueva supernova en Baskerville, y que es una gran bendición para el imperio que haya sucedido. Hugo dice que no es para tanto, y Adolf se sorprende de que Hugo muestre una reacción a que halaguen a su hijo, y Adolf dice que los Moore también tienen un genio. Y le dice a alguien llamado Camus que pase. Vemos que una chica abre la puerta y entra en la habitación, y Adolf presenta a Camus como su sobrina. Adolf le pregunta si va a saludar a Hugo o no, y ella le pregunta si es el ladrón que se llevó su mina de rubíes, y le exige que se la devuelva. Esto enoja a Hugo, y Adolf le dice que pare con su comportamiento descortés, y ella dice que Adolf fue quien lo dijo, y repite lo que dijo de Hugo. Hugo empieza a enojarse, y Adolf dice que es un malentendido, y Hugo dice que ella es solo una niña, y no hay necesidad de juzgar su mala educación. Camus grita diciendo que le devuelva los rubíes y que no puede investigar por falta de ellos. Hugo le dice basta, y dice que parece que los Morgs no tienen modales, y Adolf le pregunta si está amenazando a una niña de 8 años, y oímos a Vikir decir que supone que los Morgs no enseñaron a sus hijos a no envidiar la propiedad de los demás. Barrymore dice que ha traído a Vikir, y cuando Adolf se asoma, se da cuenta de que Camus no está, y la vemos pidiéndole a Vikir que repita. Vikir reconoce el nombre, y como la llaman genio entre los genios, y en sus mejores tiempos, mató a todos los monstruos y bárbaros de las montañas canallas, y los quemó hasta la muerte en lanzas. Y que era hermosa, y capaz de manipular incluso a la familia imperial. Pero todo eso está en el futuro, y no es solo una niña. Ella le pregunta por qué el rubí es suyo cuando es de ella, y él le pregunta si ha venido hasta aquí para montar una rabieta, lo que sorprende a Adolf y Hugo. Empieza a enojarse, y dice que explicará por qué la mina de rubíes es suya, para que hasta un chucho como él pueda entenderlo, mientras empieza a formarse escarcha a su alrededor. Él mira y dice que suena divertido, y vemos una escultura de hielo que ella ha hecho, y todo el mundo está mirando. Ella dice que lo explicará de forma sencilla, él pensaba que se iban a pelear, y ella empieza explicando que los rubíes de primera calidad vienen de la mina, y que está en la frontera de los dos clanes. Aunque la entrada está en el lado de los Moore, la mina pasa por debajo del lado de los Baskerville, y por la posición en la que se encuentra se puede ver que la mina pertenece a los Moore. Pero los Baskerville afirman que está invadiendo e interrumpiendo la explotación minera, y rechazan su oferta de alquiler del territorio. Vikir dice que, dado que los rubíes se utilizan para la magia, los Baskerville no necesitan extraerlos, y que las tasas de arrendamiento suenan muy tontas. Nadie en los Baskerville es tan tonto como para abrir la tierra solo para ganar unos peniques. Ella se enoja y dice que él acaba de mencionar que nadie necesita rubíes en los Baskerville. Vikir dice que es cierto, y que solo les interesa la tierra. Y que, de todos modos, son los únicos que perderían en esta situación. Ella grita, diciendo que le hará entender, y le muestra qué lado es cuál. Extiende la mano a través de la escultura hacia la tierra de los Baskerville y pregunta de quién es el brazo. Vikir repite la pregunta y lo recoge, diciendo que es suyo, por supuesto. Tiene que sentarse. Ella empieza a sonrojarse, y pregunta de qué está hablando, preguntando por qué ella sería suya. Y él dijo, ¿quién dijo que ella era suya? Y ella está confundida. Saca su cuchillo mientras sonríe y dice que su brazo es suyo. Camus y Hugo parecen preocupados. Y también Adolf y Barrymore. Vikir le pone el cuchillo en el brazo y ella grita pidiendo ayuda a su tío. Adolf le dice que se aleje de ella ahora mismo, y Vikir la suelta. Ella empieza a llorar y corre hacia Adolf, y Adolf le pregunta a Hugo, ¿qué significa esto? Hugo mira a Vikir, diciendo que ha ido demasiado lejos con su broma, y le dice a Adolf que lo siente, y que es una broma común en la familia, mientras muestra que el cuchillo es falso. Adolf pregunta por qué un niño tiene un juguete así, y Vikir se inclina y se disculpa, diciendo que no tenía intención de hacerla llorar y que a menudo juegan con juguetes así. Hugo le dice a Adolf que se está involucrando demasiado en un juego de niños, y que tiene algunas ideas sobre qué hacer con la situación de la mina,
por lo que primero deberían completar los duelos amistosos. Con lágrimas en los ojos, Camus le dice a Vikir que no lo olvidará. Vikir le devuelve la sonrisa. Comienzan los duelos amistosos, una ocasión en la que los niños de 8 a 15 años se reúnen para combatir. Los que tienen 8 años desafían a los demás en teoría y sensibilidad, mientras que los mayores hacen batallas reales. Pero este año, la atención de todos estaba en otra parte, y vemos como Canas y Vikir se saludan, y el duelo muestra a los dos genios. Suena la campana, y Camus le dice a Vikir que no se contendrá, y empieza a hablar mesa de encantamiento. Los guardias se sorprendieron por el encantamiento de protección 4, no. Están sorprendidos por ella haciendo el lanzamiento de cuádruples, y dicen que es algo difícil incluso para los de 15 años. Adolf sonríe y mira la reacción de Hugo, y vemos a Camus lanzando hechizos a Vikir, pero este los esquiva con facilidad, y comenta que sus hechizos son llamativos, pero que sería mejor que se centrara en uno. Ella le pregunta por qué le importa si no es más que un idiota que no entiende de magia, mientras forma un muro. Él dice que llamarle idiota es duro, y patea su muro. Ella se sorprende por la facilidad con la que la ha atravesado, salta hacia ella y ella cierra los ojos, diciendo que ha bajado la guardia, pero al cabo de un segundo los abre para verle con la mano extendida delante de su cara. Él la domina de un manotazo y la manda volando hacia atrás. Ella le pregunta por qué le ha dado ese golpe y le dice que no debería ser tan duro con ella. Él le dice que le puede doler la frente y que deberían terminar aquí antes de que se les vaya de las manos. Enojada, ella crea 2 paredes de arena más, y dice que no hay manera de que él pueda atravesarlas. Y él le dice, ¿cuál es el punto si lo rodea? Él decide seguirle el juego, y le da un puñetazo a la pared rompiéndola, y le pregunta, ¿de quién es el brazo que acaba de cruzar la pared? Ella está confusa, y él le da otro puñetazo, diciendo que el más fuerte. Ella se cae, y se enoja. Ella comienza a lanzar hechizos a Vikir, y él pensó que se rendiría después de haber sido herida de esa manera, pero parece que tratar con niños es difícil. Aunque podría matarla al instante, causaría problemas. Y se pregunta cómo calmarla, y observados no unen pelear, pero piensa que podrían ser útiles. Ella pregunta por qué no le pegan, Camus se enoja, le dice que se enfrente a ella, y vemos como el mago Nounem lanza un hechizo, y Vikir aprovecha esta oportunidad y salta hacia atrás. Le dice a Camus que mejor prepare un hechizo defensivo, y vemos el fuego detrás de él. Adolf grita que no, y vemos una explosión. Adolf llama a gritos a Camus, pero ella no sabe qué hacer. Consiguió defenderse, pero le quemó la ropa. Y si el humo se disipa, será el hazmerreír de todos. Ella pide que alguien la ayude, y vemos que Vikir le pone su abrigo por encima, y le dice que se lo ponga de momento. Ella le pregunta por qué la protege y él le pregunta si quiere que le devuelva la chaqueta. Se pregunta por qué la cuida, y ella le dice que le sangra el brazo, y él se sorprende, pero la niebla empieza a disiparse, y Adolf se alegra de que Camus esté bien. Los otros alumnos lo ven de pie y dicen que es difícil determinar quién ganó la batalla, pero que se nota en su cuerpo cuánto ha entrenado, y es impresionante para un niño de 8 años. También vemos a Adolf abrazando a Camus. Se corta a Hugo y Vikir caminando por un pasillo, y Hugo pregunta cómo fue la batalla con el clan Morg, y Vikir dice que fue interesante. Hugo explica que una batalla contra un mago es diferente a una batalla de espadachines. Hugo le pregunta por qué no fue a por un golpe claro, y él dice que estaba confundido sobre cómo tratar a una chica. Hugo le dice que bajar la guardia le causará lesiones y que se lo tome como una lección. A Vikir le sorprende que Hugo se preocupe por él, y durante su juventud no sabía mucho de cómo era Hugo, porque siempre era frío y descuidaba a los niños, y se rumorea que su personalidad se volvió así por haber perdido a su mujer y a su hija. Hugo le pregunta a Vikir su opinión sobre las minas, y Vikir le dice que la regale. Hugo le pregunta por qué, y él explica que la principal tarea del clan es hacer crecer su territorio, y que las minas tienen algunos problemas. Así que si utilizan al clan Morg, pueden minimizar sus pérdidas por expandirse en la región. Hugo dice que es correcto, y una vez que tomen las minas, destinarán a mucha gente allí, así que solo necesitan empujar a los monstruos y bárbaros a la región para que su problema esté resuelto. Y que los rubíes estarán bañados en la sangre de nuestros enemigos, y esto hará que el clan Morg tenga que pensárselo antes de entrar en su territorio. Hugo le da una palmadita en la cabeza y dice que su idea coincide en un 90% con lo que él tenía en mente. Vikir piensa que no, porque era el plan original de Hugo. Vikir le dice que aún así, deberían vigilar a los Morgs, y Hugo dice que no hay necesidad de eso porque han estado aumentando el número de exploradores en la zona. Ven a Adolf y Camus en el pasillo, y él le pregunta si pueden hablar antes de irse, y vemos que Camus está nervioso.
Hugo le pregunta de qué quiere hablar, y Adolf dice que es solo de una cosa. Y es sobre cómo pueden resolver pacíficamente el asunto de la mina, y las tasas son solo una sugerencia. Y la segunda sería un compromiso, entre los hijos de Morg y Baskerville. Sugiere al mayor de los Baskerville, y a Camus, porque es una niña increíble, que tiene sabiduría. Así que está seguro de que encajaría muy bien con el hijo mayor. Hugo dice que el mayor tiene 25 años, y está seguro de que es consciente de la diferencia de edad, y que es de unos 17 años. Desesperada, Camus se agarra el pecho y dice que se niega a casarse con alguien más débil que su madre, y Adolf le dice que si lo hace tendrá que vivir su vida sola. Ella niega con la cabeza, diciendo que esa es su condición, y que le disgusta la diferencia de edad, a quien no, y que quiere a alguien de su edad, o más joven. Hugo dice que no depende de ella, y ella dice que lo entiende, pero que no tiene intención de jugar. Ella dice yo y empieza a sonrojarse mirando a Vikir, y Adolf se da cuenta, y empieza a susurrarle, diciéndole que ni siquiera es descendiente directo, y que es solo un pequeñajo. Hugo se enoja, pero no deja que se le note, y dice que lo importante en los compromisos es lo que tienen en mente las personas implicadas, y le pregunta a Vikir su opinión. Vemos a Camus sonrojarse, y él se queda mirándola. Y luego dice que hará lo que él le diga. Esto enoja a Adolf, que se pregunta por qué tiene esa actitud. Camus piensa que solo es tímido, y Hugo dice que los nombres y los títulos no tienen ningún significado aquí. Adolf le pregunta si está seguro sobre Vikir, y comienza a mirarlo. Vikir explica que Adolf es un maestro de 6 estrellas y uno de los más fuertes del clan de magos. Adolf le dice a Vikir que no pueden hacer que cualquiera se convierta en el marido de Camus. Vikir toma esto como que Adolf no está satisfecho con él. Adolf pone la mano en el hombro de Vikir, pero se pregunta por qué su cuerpo es tan robusto, y le pregunta por qué no responde a su pregunta. Vikir dice que no le escucha desde antes. Hugo se ríe y Camus se sorprende. Adolf empieza a reírse y le pregunta a Hugo si puede tener una conversación más profunda con Vikir, porque podría convertirse en el marido de Camus. Y esto no es una petición del clan Morg, sino como tío. Camus le dice que no tiene por qué hacerlo, y él le responde diciéndole que en algún momento le iba a pasar a alguien, y le vuelve a preguntar a Hugo si puede, y Hugo le dice que si está tan firme en ello. Se corta al exterior, y vemos a Vikir y Adolf dentro de una zona de sparring, mientras Hugo y Camus observan. Adolf le dice a Vikir que va a poner a prueba su habilidad, así que demuéstrale todo lo que tienes. Vikir dice que lo entiende, pero sabemos que no irá por todas. Adolf dice que le dará una desventaja, y empieza a usar magia para crear una olla, y la llena de agua y se la pone en la cabeza. Le dice a Vikir que si derrama aunque sea una gota será su victoria. Vikir se da cuenta de que es una gran oportunidad para ver de lo que es capaz Adolf, y también por eso aceptó Hugo, y se pregunta por su Windate antes de su regresión. Vikir se da cuenta de que no necesita salir, solo satisfacer las expectativas de Hugo, y salta hacia Adolf. Camus grita, diciéndole que no puede correr directamente hacia Adolf, y vemos que el ataque de Vikir es bloqueado. Adolf pregunta por qué Camus dijo eso, porque la magia de barrera es la mejor contra un espadachín, y será difícil atravesar. Hugo entonces pregunta si es su turno de pasar a la ofensiva, y lanza magia de fuego hacia Vikir. Camus dice que es injusto que su tío no use la magia así cuando se enfrentan, y le pregunta de qué lado está ahora. Hugo dice que no hay necesidad de intervenir y que quiere ver de lo que es capaz Vikir. Vikir se da cuenta de que si juega bien sus cartas puede hacerle bajar la guardia, e incluso podría matarlo. Vikir ataca la barrera de Adolf, y este le dice que haga lo que haga no podrá atravesar su escudo. Vikir vuelve a balancearse a pesar de todo y ataca continuamente el mismo punto de la barrera. Adolf se da cuenta y le felicita, pero ve que su espada está a punto de romperse, y tras el siguiente balanceo se hace añicos. Adolf le dice que no es diferente de golpearse la cabeza contra la pared, y que debería haber considerado la durabilidad de su espada, y aunque es bueno centrarse en un único objetivo depende de quién sea el enemigo, y aunque tiene talento es demasiado débil para Camus. Pero el agua gotea y vemos un trozo de la espada rota atravesando la olla, y Vikir dice que parece que está llena, la olla quiere decir. Esto hace que Camus se sonroje, y ella dice que ya que ganó casualmente, significa eso matrimonio. Hugo dice que no fue una coincidencia, y parece que Vikir es más fuerte de lo que esperaba. Tiempo para otro salto en el tiempo, esta vez 7 años, y vemos los campos de entrenamiento. Frente a los niños hay un monstruo con cuernos de oso. Los niños parecen decididos, y la criatura corre hacia ellos.
Los niños saltan en el aire y golpean al monstruo, y vemos a uno de los sabuesos de las sombras llamado Staffordshire, que les dice a los niños que cuando un oponente más fuerte que ellos se abalanza sobre ellos, deben retroceder. Y en lugar de apuntar instantáneamente a un vital, apunta a su pata trasera y ralentizado. Vemos 3 rayas de aura salir de la espalda, y los 3 chiflados realizan un combo sobre la criatura, y luego sonríen después de derrotarla. Staffordshire dice como se esperaba, y su aura es de un carmesí oscuro que es adecuado para un Baskerville. Los otros chicos ven que es débil y acaban con el monstruo. Stafford les dice a todos que hagan un buen trabajo, y ahora todos son expertos en espadas de bajo rango, pero a diferencia del oso buey con el que lucharon, la cosa salvaje es diferente, e incluso Stafford no puede con los mayores. Así que ten esto en cuenta que habrá una diferencia gigante, y la muerte es común, así que supérala por línea de sangre, o usa la experiencia para sobrevivir, y felicítalos por graduarse. Los chicos empiezan a hablar sobre a qué orden de caballeros se unirán. Nos enteramos de que hay 7 órdenes de caballeros dentro del clan Baskerville, y cada orden maneja un objetivo diferente. Empiezan a preguntar dónde creen que irá el bastardo, Vikir, y vemos a Vikir sentado en la cosa del perro gigante, y empiezan a hablar de cómo derrotó a un oso buey más grande que ellos, y ya es un experto en espadas de alto rango, y otros rumores sobre su nivel de habilidad. Vikir menciona su nivel real, y como solo ha subido de nivel una vez desde graduador de rango bajo, pero si se tiene en cuenta solo la habilidad con la espada, se pasó a sí mismo antes de retroceder, pero su crecimiento es más lento de lo que esperaba. Barrymore le llama diciéndole que Hugo le está buscando y que cree que ya se ha decidido su destino. Vikir le dice que está de acuerdo, y le vemos hablando con Hugo, que parece haber envejecido mucho en los últimos 7 años. Hugo tiene una marca en la nariz y Vikir le pregunta por ella. Hugo dice que es de uno de los arqueros bárbaros. Vikir pregunta si los atraparon y Hugo dice que no, pero que logró hacerle la misma cicatriz, pero cambia de tema y felicita a Vikir, pero le dice que solo se pondrá más difícil. Vikir se pregunta si va a mencionar su misión ahora, y nos enteramos de que antes de su regresión, pasó a formar parte de la Orden Pitbull, y fue enviado a la montaña, y se enfrentó al peligro sin parar durante 21 meses. Y como el chucho prescindible que era, fue enviado inmediatamente a la batalla, y nos enteramos de que los niños Baskerville también se clasifican como de élite o prescindibles, y mientras que los prescindibles mueren en la batalla, a los de élite se les enseña sobre política y administración. Y después de numerosos encuentros con la muerte, los prescindibles se convierten en guardias de la élite, y la quinta técnica existe para que la élite alcance a los prescindibles, y es por eso que su habilidad con la espada no fue capaz de superar la cuarta técnica. Hugo pide a Vikir que pruebe la Cámara Baja del Parlamento, y nos enteramos de que la Cámara Baja del Parlamento ayuda a la administración regional del clan Baskerville y a otras tareas empresariales, y gestionan los asuntos del clan. Vikir se sorprende que Hugo haya seleccionado a un hijo ilegítimo para el curso, y Hugo dice que sus logros son mayores que los de cualquier niño de los últimos 10 años al que se haya llamado genio, por lo que lo tratará muy bien. Y el puesto que va a ocupar es el de vicecónsul de la ciudad desvalida, y le pregunta si le gustaría probarlo. Vikir dice que lo aceptará, pero quiere mencionarle algo, y quiere informarle sobre el incidente con los Morgs y la mina. Hugo le pregunta si se refiere a cómo jugaron con Adolf, y si quiere su recompensa. Vikir dice que sí y le pide que le preste algo, pero no lo dice, y Barrymore se sorprende. Hugo dice que confía en que Vikir no hará ninguna tontería, y Vikir dice que no le hará preocuparse. Vemos a Barrymore y a Vikir caminando, y Barrymore le dice que Hugo lo aprecia, y que se da cuenta por la posición que le está dando, y que le dará un gran uso cuando llegue el momento. Vikir dice que eso es solo si cumple con éxito sus responsabilidades, y piensa que es algo bueno porque podría utilizar su autoridad en el cargo para perfeccionar sus habilidades, y no está interesado en los acontecimientos actuales porque los recuerdos de su vida pasada siguen presentes, y todavía planea dejar que Hugo experimente que le corten la cabeza. Podemos ver la ciudad de Andardog. ¿Qué es Andardog?, se preguntarán. Broma, lo siento. Un hombre calvo grita a sus ayudantes, diciéndoles que se aseguren de que el local está limpio antes de que llegue el cónsul y, puesto que es un Baskerville, que tengan especial cuidado con él. Uno de los asistentes se pregunta cómo es el nuevo cónsul adjunto, y espera que tenga experiencia, pero uno de los otros le dice que solo tiene 15 años. Y suspira, preguntando qué pueden esperar de un chico de 15 años, y se fastidian. Uno de los asistentes ve a Vikir caminando, y se pregunta de quién es hijo, y le dice que no puede entrar aquí libremente. Vikir le ladra, y les enseña un papel, y se dan cuenta de que es el nuevo cónsul adjunto,
y les dice que preparen mujeres y bebidas porque va a dar una fiesta. La fiesta comienza y nos presentan a un hombre llamado Chihuahua Baskerville. El nombre le queda bien. Es el secretario de la ciudad, y está bastante disgustado. Dice que beber el primer día es ridículo, y ya lo está pasando mal porque sus predecesores han sido acusados de vibraciones. Y se pregunta qué clase de alborotador es el chico nuevo, y oye una voz detrás que le pregunta si es el secretario general. Y se sorprende al ver a Vikir, y le pregunta cuándo ha entrado. Se presentan y Vikir se da cuenta de que Chihuahua no tiene segundo nombre y lo comenta. Chihuahua cree que Vikir va a reñirle por no tenerlo, pero en lugar de eso, le hace un cumplido. Vikir dice que revisó su información y vio que era de la ciudad, y Chihuahua, aún confundido, le dice que nació aquí. Vikir dice que sabe que la gente como Chihuahua trabaja duro, así que no tiene intención de ponerse en su camino. Chihuahua se pregunta si esto es una nueva forma de acoso, y se pregunta por qué Vikir está aquí cuando pidió una fiesta. Vikir comenta el sistema judicial, y dice que el problema de la ciudad es que muchos propietarios de negocios ilegales tuvieron éxito, y así obtuvieron más poder sobre la ley. Pero que el simple hecho de parar los negocios no resolverá el problema, y que los responsables de dichos negocios deben ser destituidos. Y que el trabajo del vicecónsul es hacer leyes y ejecutarlas, y que él respeta las leyes ya establecidas, pero añadirá una nueva, y se asegurará de que la economía sumergida se arruine en una semana, pero necesita una causa para ejecutar la ley, y como es joven, necesita una actuación para que resulte convincente. Luego dice una frase sobre la caca, a pesar de que se ha cubierto literalmente de ella, y Chihuahua actúa como si acabara de difundir una gran sabiduría, y se pasa al día siguiente. Y vemos la bulliciosa ciudad, concretamente su centro. Vikir está de pie delante de un tablón de reuniones, y los asistentes se preguntan qué está planeando. Vikir les dice a todos que escuchen, y dice que está seguro de que todos han visto el aviso detrás de él, y que estas leyes han estado en vigor durante un tiempo, e incluso si el cónsul adjunto cambió, las leyes Baskerville seguirán siendo estrictas. Algunos aldeanos se burlan de él y le dicen que probablemente le despedirán pronto, y Chihuahua les ladra diciéndoles que tengan cuidado antes de que les muerda los tobillos. Los aldeanos se preguntan cómo un niño va a cumplir sus leyes, y Vikir saca una lanza de madera que sobresalta a los aldeanos, y luego la clava directamente en el suelo. Esto conmociona a todos, y dice que hará un nuevo anuncio, y su primera nueva ley es que premiará con 100 millones de oro a quien retire la lanza del suelo. Todo el mundo hace batfase, PNG. Vemos un pequeño pergamino con la ley, y todo el mundo empieza a discutir sobre la cantidad de oro, y Vikir pregunta si no hay nadie que quiera conseguir el dinero, y nadie da un paso al frente, y dice que es de esperar, y añade una segunda ley que aumenta la cantidad de oro. Un anciano grita, preguntando si cree que son tontos, y todos se suben al carro y le dicen que hable en serio. Vikir pregunta si alguien quiere hacerlo, pero nadie da un paso al frente, así que añade una tercera ley. Y aumenta la cantidad de oro, otra vez, y dice que lo único que tienen que hacer es sacarlo. Aún así, nadie responde, y todos empiezan a discutir si creen que es real o no. Miran su espada, y dicen que pasa si los ejecuta inmediatamente porque piensa que son codiciosos. Y también dicen, ¿y si la lanza es simplemente pesada? Y están seguros de que hay un truco involucrado. Pregunta si nadie quiere hacerlo todavía. Y cuando va a subir el precio, una niña se acerca y pregunta si puede probarlo. Uno de los aldeanos le grita, preguntándole por qué se mete, y ella dice que su madre está enferma y que tiene que hacer algo, y le dicen que podrían matarla. Ella se ríe y dice que si le pasa, que cuide de su madre. Se acerca a la lanza y piensa que ya que se está haciendo la tonta, él debería pagarle al menos unas monedas. Vikir le dice que la señale. Ella se agarra a él y saca la lanza con facilidad, lo que conmociona a todos los aldeanos al hacerlo. Ella levanta la vista, asustada, y Vikir empieza a recoger su espada. Ella cierra los ojos, asustada, y se disculpa ante su madre. Vikir le entrega un saco de oro y le dice que lo recoja. Ella está confundida, y Vikir le pregunta dónde vive y le dice que le enviará el oro a su casa porque pesa mucho, y que le asignarán un guardia para protegerlo. Le da unas palmaditas en la cabeza y le dice que es una ley, y que todas las leyes deben cumplirse. Todos se quedan atónitos al ver el oro. Y nos enteramos de que esta es la función de la que hablaba Vikir, que le permite crear su propia ley, y recompensará a quienes la obedezcan y castigará a quienes no lo hagan. Esto hace cambiar de opinión a los aldeanos y, gracias al nuevo respeto de Vikir entre el pueblo, el índice de criminalidad se redujo a la mitad. Chihuahua elogia su actuación y dice que nunca se había sentido tan conmovido desde que trabaja aquí. Vikir dice que no se puede gobernar por la fuerza, y que solo la confianza puede permitir que la ley funcione correctamente, y dejar una fuerte impresión lo logrará.
Chihuahua llora y dice que le seguirá el resto de sus días, y Vikir le dice que se calme, y nos enteramos de que en el futuro, esta es la actuación que Camus utilizó para reducir la delincuencia casi por completo. Vikir le dice que es solo el principio, y que ahora tienen que encontrar la manera de recuperar su dinero. Dibujan el mapa donde se esconde el posible grupo ilegal, y ellos lo asaltarán y se llevarán su dinero. Chihuahua le pregunta cómo sabe dónde están, y Vikir dice que puede olerlos, lo que obviamente es mentira. Un asistente irrumpe en la sala diciendo que un grupo llamado Asociación para la Autonomía de la Juventud, los llamaremos JJ, ha solicitado una reunión, y Chihuahua le dice a Vikir que el grupo está lleno de un montón de clanes. Es un club social pretencioso, y cree que están enojados por la nueva ley Vikir. Vikir sonríe y dice que es hora de empezar a erradicar las plagas de la ciudad. Nos enteramos de la existencia de un club situado bajo un hotel de lujo de la ciudad, llamado Suspensión en Llamas. Y en las profundidades del club se celebraba una fiesta en una sala VIP que costaba mucho dinero. Y los miembros participantes son parte de la YHA, y son parte de la segunda y tercera generación de las 7 familias ubicadas en el territorio Baskerville. Uno de los chicos ordena a la gente de allí que se beban todo lo que se ha derramado, y luego se sienta, presumiendo de cuánto dinero pueden gastar, y dicen que es gracias a los Baskerville. Otro dice que debido al aumento de la demanda de esclavos, van a seguir secuestrando bárbaros, y es otra vez solo gracias a los Baskerville. Y como no necesitan preocuparse por la familia imperial, el club es lo mejor. Uno de ellos menciona cómo los Baskerville los protegen, y el otro los compara con sus perros de caza personales, y luego dice que son idiotas que solo saben de espadas. Y que abusaron de esto cuando les hicieron asesinar a una familia, y por eso solo hay 7 familias. Empiezan a hablar del nuevo vicecónsul, y ninguno de ellos ha oído hablar de él antes, y piensan que va a ser un tonto, y deciden darle una lección, atrayéndole hasta aquí y derrochando dinero, para luego obligarle a pagarlo todo. Y como estará arruinado, no podrá meterse en líos, y dirán que es solo una broma, y pagará el evento, y no volverá a molestarles. Uno de los asistentes les dice que han llegado las mujeres, y se fijan en Vikir y le preguntan si alguien ha pedido un acompañante masculino. El asistente le pregunta si es su amigo, porque entró con tanta confianza y nadie lo cuestionó, y entonces el hombre le pregunta qué cree que está haciendo aquí, y lo agarra por el pelo. Vikir le lanza una mirada fulminante y le da un tirón en la muñeca, lo que hace que se lleve físicamente la L. El hombre grita y se presenta a todos. Le preguntan qué hace aquí el cónsul adjunto, y él les dice que le han llamado. Discuten la puesta en práctica de su plan y Vikir golpea la mesa con la mano, provocando el derrame de sus bebidas, que los cubre a todos. Uno de ellos se sorprende de que haya hecho explotar todo con solo tocar la mesa, lo que significaría que es un graduado. Empiezan a entrar en pánico, y Vikir se acerca a uno de ellos, y le dice que pague las bebidas, y que sabe lo que estaba planeando. Todos dicen que no planeaban hacerlo, e intentan encubrirlo, y dicen que solo lo hicieron para ver si la corrupción le atraía. Vikir golpea a uno en el pecho, y dice que un dueño puede poner a prueba a su perro, pero no al revés, y que un perro nunca debe confiar en su dueño. Con los dedos de Vikir incrustados en el estómago del hombre, empieza a retorcerlos, y el hombre grita, preguntando si es impasible porque tiene dinero y poder. Y eso solo es así porque nunca antes se había asustado. Vikir tira al hombre al suelo y luego le pone la comida en la cara. Pregunta al resto si saben por qué ha hecho esto, y si no lo hacen, entonces tendrán que correr la misma suerte. Dicen, claro que lo entienden. Vikir dice que si es así, entonces seguramente entenderán lo que va a pasar a continuación. Y le aplasta la cabeza como a una hormiga. Los demás se enojan y le preguntan si cree que puede salirse con la suya, y Vikir se pone en la cara de uno de ellos diciendo que sabía que no lo sabría. Y empieza a enumerar sus crímenes a todos ellos, y dice que los animales no aprenden hasta que les enseñas. Y dice que es hora de ver qué puede hacer para dar una lección a una criatura desobediente. Se corta un área de calabozo, y Vikir está mirando a uno de los hombres del club que dice que va a decirle a su padre acerca de esto. Draco Malfoy grita, diciendo que van a ver lo que pasa una vez que salga, y él va a matarlo, y para liberarlo. Chihuahua le pregunta por qué está tan golpeado, y Vikir le pregunta si cree que se cedió. Chihuahua dice que por supuesto, y que no se puede convertir a una persona en una bolsa de carne. Vikir dice que no se preocupe, porque aún no ha empezado, y que la sala del pueblo está pensada para educar a la sociedad regional, pero que han mutado en una horrible organización que incluso se burla de los Baskerville. Y, por sus expresiones arrogantes, se da cuenta de que carecen de la educación adecuada, por lo que va a ejecutarlos esta noche y a enterrar también a todos sus socios.
Empiezan a llorar y a disculparse, y dicen que le darán todo lo que tienen. Chihuahua pregunta qué hará Vikir con sus familias, porque pueden ser cobardes, pero no patrocinarán nada de lo que él haga en adelante, y tratarán de vengar lo sucedido. Vikir dice que no hay por qué preocuparse, porque sus familias no podrán quejarse ya que esos cabrones están vinculados a grupos criminales, pero que lo importante son las pruebas, y le dice que no se preocupe. Vikir dice que en realidad no le importa lo que suceda, e incluso falsificará pruebas si quiere, porque algo importante sucederá pronto, y será enviado a la batalla. E incluso si no sucede, ¿se irá una vez que se inscriba en la academia? Vikir comienza a leerles sus acusaciones, y ellos gritan, diciendo que nunca han hecho algo así, pero que aceptarán el castigo si hay pruebas. Vikir le pregunta si está seguro, y parece que intenta decir que lo han hecho, pero que no hay pruebas. Draco no dice nada, y entra un hombre, arrastrando un saco. Y le dice a Vikir que su encargo está listo. Vikir le hace un cumplido, y vemos dispositivos de tortura dentro de la bolsa, y el herrero le pregunta a Vikir cómo se le ocurrieron esos diseños tan aterradores. Vikir dice que no lo hizo, y que son de su ciudad natal. El hombre le pregunta si viene del infierno, y Vikir bromea preguntándole si quiere verlo. El hombre dice Nabro, y Vikir comienza a quitarse la chaqueta después de recordar la tortura. Les pregunta dónde han ido a parar sus expresiones de confianza y les dice que no digan nada, porque quiere conservar por una vez los recuerdos de su pasado. Rápidamente se extendió el rumor de que el grupo había sido arrestado, y los aldeanos empezaron a hablar de los rumores que rodeaban a Vikir, y de cómo se trataba de un juego de poder político, y de que pronto se acabaría esta situación. Tenían razón, y todos los clanes pidieron disculpas a Vikir. Y con esto, los tontos encarcelados serán liberados, y el vicecónsul esquivaría una reprimenda de Hugo. Al menos, eso es lo que todos esperaban. Pero eso fue todo hasta que las cabezas de los 7 idiotas fueron expuestas en medio de la plaza. Eso no suena nada higiénico. Nos enteramos de que las cabezas fueron conservadas con sal, y todas tenían expresiones horribles, como si sus últimos alientos hubieran transcurrido en agonía. Y vemos una pancarta sobre sus cabezas que explica por qué fueron ejecutados. Puedes hacer una pausa si quieres leer este muro de texto. Esto conmociona a los aldeanos, y Vikir habla con Chihuahua, diciéndole que, como las leyes ya estaban en vigor, no hay razón para sorprenderse, y que esta es la primera vez que se cumplen las sentencias a las familias nativas de la región. Pero debido a esto, la ciudad tendrá que convertirse en un baño de sangre, y será mejor que se prepare, ya que se unirá a él en la próxima estrategia. Chihuahua está confundido, y luego se corta a un hombre guapo y reconocible que no se nos presenta. ¿Es broma? Es solo Chihuahua, y le pregunta a Vikir si está seguro de que es una buena estrategia, y Vikir le pregunta si no confía en él, y vemos a un montón de individuos de aspecto adinerado, y parece ser una especie de subasta de esclavos, y Vikir está dentro de una de las jaulas. Nos enteramos de que están en algún lugar en las afueras de Ugdog, y hay una enorme carpa que alberga la subasta de esclavos, que es un evento ilegal, y todos los productos son secuestrados, personas. Un hombre con máscara de payaso saluda a todos y les da la bienvenida al circo. Vemos a Chihuahua haciéndose pasar por parte de un clan, y dice que está aquí para vender un esclavo. El payaso dice que como su familia es un cliente preciado, le preocupaba que le devolviera un esclavo, y Chihuahua dice que no es eso, y el payaso se fija en Vikir, y dice que es un producto raro, y que piensa venderlo a buen precio. Luego dice que espera que disfrute de su estancia en el circo, y vemos que la subasta comienza con el payaso saludando a todos. Comienza con un monstruo de rango A. Puedes hacer una pausa si quieres saber más. Y comienza la subasta por él, y rápidamente se vende. Esto continúa con los esclavos, también, y presentan un producto raro que recogieron de la selva, y vemos a una chica bárbara, y el payaso comienza a decir que esta es una oportunidad para que prueben sus técnicas de entrenamiento de esclavos. Ella dice unas palabras sofisticadas que realmente te hacen respetar su inteligencia, y empieza la puja. Pero nadie se ofrece a comprarla. Clown va a bajar el precio, pero nadie pica. Le dice a uno de los manipuladores de esclavos que se la lleve, y ella grita en la mesa de encantamiento, solo para recibir un puñetazo del manipulador de esclavos. Se la lleva a rastras, y dice que debido al accidente de hace un momento, sacará los mejores productos para hoy. Vemos a Vikir subir al escenario, y se presenta como un sangre pura, y espera que sea una buena subasta. Todo el mundo empieza a acostarse sobre él, y un viejo gordo sube la puja más alta, y el bicho raro empieza a relamerse. Su ayudante le pregunta si cree que está gastando demasiado, y el varón gordo le dice que siempre puede revenderlo. El encargado dice que no valdrá tanto si el cuerpo está dañado, y el varón gordo grita al encargado por abrir la boca. Le entregan a Vikir y el varón le dice que no es mala persona, que no se ponga nervioso. Y empieza a babear mientras piensa en cómo va a disfrutar jugando con Vikir.
Vikir levanta las esposas y el hombre le pregunta si quiere que se las quite. Vikir dice que no hace falta y rompe las cadenas delante del hombre. Vikir dice que jugar es bueno, y pisa el suelo haciendo que el varón gordo salga volando. Y dice que van a jugar lanza y escudo. Vikir será la lanza, y el gordo será el escudo, y si aguanta, será su victoria. El varón empieza a gritar, pidiendo a su ayudante Sindri que llame a seguridad, o de lo contrario morirá, y vemos su cara cubierta de su sangre. Vikir dice que parece que se ha desmayado, por lo que ha perdido, y le quita la peluca. Sindri lo reconoce, y Vikir se pregunta si en realidad el varón acaba de morir. Todos empiezan a asustarse por la presencia de un sabueso, y Vikir dice que el nombre es adecuado para el lugar, y pregunta a todos si creen que van a volver de una pieza. Es real. El payaso se pone nervioso al ver a Vikir y ordena a sus matones que le ataquen. Saltan hacia Vikir, pero este les corta la cabeza al instante. Vikir carga contra uno de los manipuladores, y vemos como el hombre ataca a Vikir, pero este corta tanto el arma del hombre como a sí mismo por la mitad. El payaso se da cuenta de que es un graduado, pero se sorprende debido a lo joven que es, y entiende que no hay ninguna posibilidad de ganar. El payaso le dice a Vikir que mire, y vemos que tiene a Chihuahua de rehén, y le dice a Vikir que suelte las armas, y que si no lo hace, lo matará. Vikir no hace nada y el payaso le dice que se dé prisa. Chihuahua empieza a disculparse con Vikir y le dice que prefiere morir a ser una carga. Vikir alaba su lealtad y le dice que no se preocupe, y le vemos sosteniendo un silbato. Sopla en él, y la gente se tapa los oídos, pero se dan cuenta de que no ha pasado nada. El payaso empieza a decir que incluso un graduado es inútil aquí, pero recibe un yoyo en la garganta y muere. Detrás de él, vemos a uno de los perros guardianes envainando su espada. Uno de los matones que no murió salta hacia él, pero se convierte en una tarta de cumpleaños y cubre a la multitud. Vemos a más de ellos acercarse y rodear el circo. Sindri reconoce el emblema de sus uniformes como el de las órdenes de caballeros más brutales, y todos los que están dentro son graduados. Pertenece a la orden de los Pitbulls, y vemos aparecer a uno de ellos detrás de ella. Empieza a entrar en pánico, pero Vikir dice que la dejen en paz, pero que sigan adelante y maten al resto, pero que perdonen a los que se acuesten y se rindan, pero que si alguien los mueve, adiós, adiós. El hombre dice que obedecerá y desaparece como era, y Vikir se alegra de que Hugo le diera el silbato. Vemos a gente siendo masacrada, y una de las personas se tumba y piensa que encontrará la oportunidad de huir, pero ve a un caballero que se cierne sobre él, y le dice al caballero que llevará esposas, pero el caballero dice que no hacen eso, y entonces le revoca el privilegio de la rótula, y el hombre empieza a gritar sobre su pase de paseo caducado. Vemos a un hombre preguntar a Vikir qué piensa de la orden, y se nos presenta al hombre llamado Boston Terrier, que es el comandante de los caballeros Pitbull. Boston dice que después de conocer a Vikir, entiende por qué Hugo le ha tomado cariño, y le da unas palmaditas en la cabeza, diciéndole que venga a su orden. Vikir le dice que lo pensará, pero que tiene un asunto urgente que atender, y necesita irse. El hombre se toma esto como que le ignoran y quiere a Vikir aún más, y vemos a Vikir caminando por el almacén del circo, y ve su caja fuerte, pero dice que no importa y que ha venido aquí para otra cosa. Quita la tela de una jaula y vemos a la chica de antes llorando mientras duerme. Vikir comenta que parece que la atormentaron cuando la trajeron aquí, chasquea la lengua y le dice que le dará una poción por amabilidad. Se lo echa en la boca, y vemos cómo se curan las heridas en su cuerpo, y ella abre los ojos y se aleja de Vikir por miedo. Le pregunta por qué está sorprendida y le habla de criatura Eldritch. Ella le mira con recelo, y él explica cómo lo aprendió en su vida anterior. Le vuelve a hablar y ella le dice algo que él no entiende. Ella comienza a irse, y habla más criatura Eldritch, y él lo toma como ella dándole las gracias, y finalmente descubre lo que fue allí en primer lugar. Vemos el cadáver de una cosa hipopótamo, y Belcebú comienza a interactuar, y le dice a Belcebú que se lo coma rápido. Se corta la ciudad, y vemos que están chismeando sobre Vikir destruyendo el circo, y como el gran grupo criminal de la ciudad de Underdog también fue derrotado, y tomaron las cabezas de todos los VIPs y las pusieron en una exhibición pública. Esto llamó más la atención, y en concreto a los clanes que perdieron a sus hijos originalmente, y enviaron cartas de protesta a Vikir, pero este respondió con firmeza que la pena de muerte es el único curso de acción para los involucrados en el comercio de esclavos, y que los libros de contabilidad de cada uno de los clanes fueron puestos bajo custodia, y que los Baskerville están en medio de la investigación del incidente. Las protestas cesaron poco después, y cada uno de los líderes del clan patriarca acudió a la oficina, y estuvieron suplicando, pero Vikir les dijo con firmeza que todavía están investigando los libros de contabilidad, y de acuerdo con sus leyes, los bienes de la familia serán confiscados. Y debido a la traición, tercera generación, serán destruidos. El lugar de la ejecución se llenó rápidamente de sangre,
pero gracias a la limpieza de la basura de la ciudad, los ciudadanos empezaron a alabar a Vikir. Vemos a Chihuahua traerle café a Vikir, y Vikir les dice que no hay necesidad de traerle cosas, y que solo se mantenga diligente con su trabajo. Chihuahua dice que es solo una muestra de gratitud por haberle salvado, y Vikir le pregunta si eso es todo lo que cree que es su vida. Chihuahua hace una broma y le pregunta a Vikir cómo va su trabajo. Vikir hace que lo revise, y Chihuahua lo lee y queda impresionado, y se pregunta cómo se desarrollará la ciudad en el futuro gracias a Vikir. Vikir va al calabozo a hablar con Cindy y ella le pregunta por qué está viva. Él le dice que es para interrogarla, y ella pregunta si eso es todo. Le dice que sabe que Fatih era solo un homosexual normal, sus palabras exactas, y que la única razón por la que tuvo éxito fue gracias a Cindy. Le dice que la ha investigado y empieza a elogiarla, así como su habilidad para manejar el dinero. Le dice que le promete que si responde a sus preguntas, la liberará, pero que si no lo hace, se arrepentirá de sus actos. Ella duda, y le dice que si es algo que puede responder, lo hará. Él le pregunta cuál es su opinión sobre cómo está llevando la ley. Ella dice que cree que es un honor que esté aquí, y él le dice que hable en serio. Ella le dice que cree que lo está haciendo bien, y él le hace una mueca, y luego se acerca a ella y le levanta la cara, con carisma, y le pregunta por qué piensa eso. Él la fulmina con la mirada y se aleja, pidiendo oírla y que ella le explique que está haciendo mal. Ella duda, pero dice que desde hace mucho tiempo la virtud es importante, aunque él consigue aumentar su dignidad tras eliminar criminales. Muchos ciudadanos morirán por algunas de esas leyes, y eso empezará a arruinar su reputación. E incluso los Baskerville tendrán problemas con él cuando tenga más poder que el líder del clan de Underdog City. Y que acabará siendo odiado por los ciudadanos, y se convertirá en una amenaza para los Baskerville. Él le pregunta qué debe hacer ahora, y ella le dice que devuelva toda la autoridad a los Baskerville y que, para dejar de llamar la atención, entre en una de las cordilleras, o en la Academia del Imperio, ya que son lugares comunes para que los niños oculten su identidad, porque cuando llegue el momento, Hugo será el que sufra en lugar de Vikir. Empieza a desprender una aura amenazadora y le pregunta si quiere que muerda la mano de su dueña y le hace una marioneta de sombra. Ella le mira fijamente y se resuelve, diciendo que, como perro de casa, es la única manera de que evite su odio. Él sonríe y dice que lo tendrá en cuenta, y que es un buen consejo, y que sus ideas son casi idénticas a las de él. Así que, como le prometió, está libre. Ella le pregunta si va en serio y él le dice que siempre cumple sus promesas. Mientras se marcha, ella le dice que más le vale no arrepentirse en el futuro. Él le pregunta si conoce un clan llamado Mesimadunaro. Explica que no solo existen los 7 clanes aquí en Underdog, y que había un prestigioso clan de mercaderes que era el 8º, y ese es el clan que acaba de mencionar. Pero este clan tuvo un final desafortunado, y durante el cumpleaños del hijo menor, este mostraba una habilidad con la espada recién aprendida, lo que conmocionó a la gente de Baskerville. Porque la técnica que el chico demostró era la técnica secreta de los Baskerville. Esta información se extendió por todo el clan, por lo que soltaron a los perros de caza, eliminando al clan. Sin embargo, alguien movía los hilos detrás de todo, y que los niños de los 7 clanes permitió que el joven Mesimadunaro un niño para aprender la técnica. Ella suda y pregunta por qué es importante esta historia, y él le dice que hubo un superviviente del clan, porque esos 7 tontos consiguieron sacar a escondidas a una niña de 1 año, y debido a que era guapa, la torturaron y abusaron de ella. Ella se marcha enojada, diciendo que no quiere oír más, y él dice que hay más en la historia. Pasado el tiempo, se nombra un nuevo cónsul adjunto para la ciudad, y el nuevo cónsul se ocupa de los problemas, asegurándose de que los 7 idiotas fueran torturados adecuadamente y de que admitieran sus crímenes al llegar a su fin, y de que sus últimas palabras fueran ellos disculpándose. Ella se da la vuelta llorando, preguntando a quién se estaba disculpando, y él le dice que a la chica que usa el nombre falso de Cindy, que es la única superviviente del clan Mesimadunaro. Ella le pregunta cómo puede creer que realmente se disculparon. Él le dice que se lo demostrará. Enciende una antorcha y ella ve sus cadáveres sin cabeza y sus disculpas escritas con sangre. Ella llora y se tapa la boca, luego cae rápidamente de rodillas y empieza a vomitar. Y él le dice que incluso con sus muertes, la venganza del clan aún no ha terminado, porque hay uno más del que ocuparse. Y él le dice que desprecia a los Baskerville, porque tiene todo el derecho a hacerlo. Ella le pregunta por qué la está ayudando, y él le dice que esa es la pregunta equivocada. Ella le dice que ahora lo entiende y que pagará esta deuda y se asegurará de que nunca más tenga que preocuparse por el dinero. Él sonríe y dice que se asegurará de recordar su promesa. Al día siguiente,
Chihuahua entra en la habitación de Vikir y grita al ver la habitación empapada de sangre y los cuerpos en el suelo. Pregunta qué pasó, y Vikir dice que debió matarlos mientras dormía. Chihuahua pregunta si habla en serio, y Vikir dice que es una broma. Los vemos caminando, y Chihuahua le pregunta qué tipo de vida ha tenido que vivir, para que eso sea normal, y Vikir empieza a contarle todos esos inconvenientes diferentes en un estilo de montaje. Vemos la habilidad de la subasta, y que es mejor de lo que él pensaba, porque ni siquiera un asesino de rango graduado podría atravesarle la piel. Divisan un carruaje con la bandera de los Baskerville, y Vikir dice que la familia principal debe haberlos enviado, y Chihuahua se sorprende al ver a alguien. Suscríbete para obtener más contenido, deja un like o un comentario para ayudar al canal. Gracias por verlo.